Experimento aleatorio. Entonces, se define un experimento aleatorio como una observación de la cual no sabemos su respuesta o su resultado, pero sí sus posibles resultados. ¿Ok? A eso es lo que llamamos un experimento aleatorio. Entonces, casos de un experimento aleatorio, por ejemplo, el lanzamiento de una moneda. O el lanzamiento de un dado. Sacar una carta de una baraja. ¿Qué más podemos tener? El caso de la placa de un carro. El último número de la placa de un carro cuando pasa. ¿Ok? Todos esos son experimentos aleatorios porque, por ejemplo, en el lanzamiento de la moneda, cuando yo la lanzo en condiciones normales, ¿no? Si yo lanzo una moneda, pues yo no sé exactamente qué va a ocurrir, pero sí sé que puede caer cara o puede caer sello. Lo mismo pasa con el lanzamiento de un dado. Uno no sabe qué va a caer, pero sí sabe que puede caer cara, que puede caer el número 1, el 2, el 3, el 4, el 5 o el 6. En el caso de la baraja, pues lo mismo. Yo no sé qué carta voy a sacar, pero sí sé todas las posibles cartas. Y para eso de una vez aclaramos, de acuerdo a lo que preguntaron ayer, efectivamente una baraja se considera o son 52 cartas. ¿Ok? Por lo menos lo que se conoce como la baraja francesa, que es la de los diamantes, corazones, picas y trébol. ¿Ok? Y en el caso digamos que de pasar un carro, estaríamos hablando, por ejemplo, del último número en la placa del carro, y sabemos que puede ser el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, 6, 7, 8 o 9, ¿no? No sé si alcancé a mencionar el 0, pues el 0 también sería el último número. ¿Listo? Así que estos casos son experimentos aleatorios. Después definimos lo que es un espacio muestral. Espacio muestral. Un espacio muestral se define como el conjunto de los posibles resultados del experimento aleatorio. El conjunto de los posibles resultados del experimento aleatorio. Ese espacio muestral se debe definir tanto en características como en cantidades. Características y cantidades. ¿Ok? Porque digamos que si yo incluyo aquí otro experimento aleatorio, por ejemplo, sacar de una urna, ¿sí? Sacar de una urna, una caja, pues, un ping-pong de un color determinado, entonces yo puedo tener en el espacio muestral, puedo decir que en la caja hay ping-pongs rojos y ping-pongs negros. Eso lo que estoy diciendo son características, pero no, también tengo que decir, o también tengo que tener claro cuántos pimpones rojos y cuántos pimpones negros habría dentro de la urna. Eso hace parte de lo que tengo que definir como mi espacio muestral. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, el espacio muestral de una moneda es cara y sello. Una cara y un sello.
En el caso del lanzamiento del dado, entonces sería los posibles resultados en el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 o el 6, ¿no? En el caso de la baraja, pues tendría que numerar las 52 cartas, pero ya sabemos que en general las podemos representar como que son los números que es el as, el 2, el 3, el 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y las letras J, Q y K, que por cierto van en ese orden, ¿no? J, Q, K. Ok, y además que estas están con los colores de diamantes, las picas, que es con un corazón invertido, los corazones y los tréboles, ¿no? A ver que el trébol si no lo pude pintar. ¿Ok? Esas son las 4 figuras que hay. Diamantes, picas, corazones y tréboles. Recuerden que esta baraja es la que se conoce como la baraja francesa. La baraja española es la que tiene las espadas, los oros, las copas y los bastos. No sé si las conocen esas barajas. En el caso de la placa, pues estaríamos, vuelvo y repito, hablando del último número, y entonces los posibles, el espacio muestral sería el 0, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ya estarían todos ahí. Y en el caso de la urna, según lo que he dicho, entonces tendríamos que decir, por ejemplo, que existen 18 rojas y, por ejemplo, 12 blancas, 12 negras. ¿Sí? Entonces estamos hablando de la cantidad de pimpones o bolitas que hay, que diríamos que tengo que definir tanto en cantidad como en características. ¿Sí está claro? Entonces eso es lo que llamamos espacio muestral. Ese espacio muestral, ahorita para abreviar, lo vamos a representar sencillamente como EM. ¿Ok? Para no escribir toda la palabra completa. Lo otro que definimos entonces es evento. ¿Qué es lo que estamos llamando como evento? El evento es uno de estos posibles resultados. ¿Ok? O una característica que reúne a varios de ellos. Entonces será un elemento o una característica que reúne a varios de ellos. Por ejemplo, que sea un solo elemento, pues que caiga cara, que la moneda caiga cara. Eso es un evento. En el caso del dado, que salga un 3. En el caso de las cartas, que salga el 2 de diamantes. Ese es un evento. En el caso de la placa, que el carro que pase tenga el número 7. La placa del carro sea de número 7. En el caso de la urna, un ping-pong rojo. ¿Ok? Ahí tenemos entonces un evento. ¿Qué serían los eventos? ¿Ok? Recuerden que sería un elemento. Pero dice también que puede ser una característica que reúne a varios de ellos. Por ejemplo, en el caso de sacar un dado, por ejemplo, otro evento podría ser que salga un número mayor a 4. Cuando yo digo mayor a 4, entonces ya no estoy hablando de un solo elemento, estoy hablando de dos, que sería el 5 y el 6. ¿Ok? Entonces esta es una característica que me reúne a varios de estos elementos. Lo mismo, en el caso de las cartas, yo podría decir, sacar una carta roja. Ahí estoy reuniendo a la mitad de la baraja, porque
ustedes saben que la mitad son rojas y la mitad son negras. ¿Ok? En el caso de las placas, puedo pensar en sacar un número par, que la placa sea par. Y entonces, si es par, ya tenemos el 0, el 2, el 4, el 6 y el 8. ¿Ok? Y en el caso de las urnas, aquí este elemento ya se convierte no solamente en uno, ¿sí? En uno de los posibles, sino que además puede ser cualquiera de los 18 que tiene ahí. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos eventos donde se está reuniendo a más de un elemento, es decir, no es solamente una sola situación. Y a partir de eso, entonces definimos específicamente lo que es la probabilidad. Y definimos la probabilidad como el grado de certeza, de la ocurrencia de un evento. ¿Qué tan posible es que un evento ocurra? Pero entonces ya es colocándole una cifra numérica a esa probabilidad, es decir, a esa certeza, a ese grado de certeza que vamos a tener de la ocurrencia de un evento. ¿Listo? Para analizar eventos, pues vamos a hacer algo semejante a lo que hicimos para el análisis de conteos. Vamos a empezar por hacer una tabla, un cuadro, y empezamos a definir unas cosas a partir de ese cuadro. Chicos, es importante que manejen estos conceptos porque pues las definiciones que voy a dar pues van a estar directamente relacionadas con esas definiciones o con lo que acabamos de anotar aquí. Entonces, en cuadro de probabilidades, por favor, realicen el siguiente cuadro. Ok, nos quedaría el cuadro así. Entonces, les voy leyendo por si acaso alguien no entiende. Tenemos eventos básicamente simples y combinados. ¿Ok? Esto haría el cuadro de probabilidad. Entonces, las probabilidades las vamos a repartir como probabilidades simples y probabilidades combinadas. La probabilidad simple no tiene ninguna, digamos que ninguna subdivisión. Las que tienen subdivisiones son las combinadas. Las combinadas entonces se dividen en
simultáneas, alternativas y condicionales. De una vez, este tipo de probabilidad la voy a definir, pues para que tengan conocimiento de ella, pero no la vamos a trabajar. ¿Y por qué no la vamos a trabajar? Pues básicamente porque en el ICFES no entran los casos, no entran los casos condicionales. ¿Ok? Sobre eso realmente no se volvió a preguntar. Normalmente se está preguntando sobre probabilidad simultánea y probabilidad alternativa. ¿Ok? La simultánea se divide en dependiente e independiente. Dependiente e independiente. Las alternativas se dividen en dependientes, independientes y mutuamente excluyentes. Bueno, aquí, pues digamos que coloqué el cuadro así, sin embargo, primero voy a ver la independiente y luego vemos la dependiente. ¿Ok? Entonces no sé si todavía están haciendo el cuadro o ya lo terminaron. Un segundito. No te entendí, ¿lo terminaron o no? Yo no, me falta un poquito. Ok. Listo, yo ya. Ok. Bueno. Listo, entonces, vamos a ir empezando a definir qué es cada cosa para que vayamos, cuando tengamos que hacer análisis, entendamos qué tipo de probabilidad tenemos que calcular. ¿Ok? Y después entonces empezamos a hacer fórmulas. ¿Cuáles son las fórmulas para una simple, para una simultánea, para ta? ¿Ok? Entonces, simple. ¿Cuándo yo tengo una probabilidad simple? Ah, bueno, hay un par de palabritas que yo utilizo, no están dentro del concepto de probabilidades, pero sí es importante tenerlas claras porque eso nos ayuda a hacer un poquito digamos que de comprensión de qué es una probabilidad o cómo se analiza una probabilidad. ¿Ok? Y nosotros entonces hablamos de lo que es la situación y la condición. ¿Ok? Nosotros vamos a definir la situación como la pregunta de probabilidad. ¿Ok? La situación va a ser la pregunta de probabilidad. Y la condición es lo que debe ocurrir para que se cumpla la condición. ¿Ok? Lo que debe ocurrir para que se cumpla la condición. Entonces, sobre eso, pues podemos proponer, hay algunos problemas, estos dos van a ser lo mismo, ¿sí? Pero en otros problemas no necesariamente son lo mismo. Entonces, un ejemplo puede ser, perdón, Es lo que debe ocurrir para que se cumpla la condición. sí.
Lo que debe, no, para que se cumpla La la situación. 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 ¿Ok? Entonces, un ejemplo, ustedes saben que por lo menos estábamos ¿en qué? En pico y placa, ¿cierto? Y entonces unos días salen los carros pares y otros días salen los carros impares, ¿cierto? Entonces, si consideramos esa situación de que tenemos pico y placa, entonces yo podría preguntar, ¿cuál es la probabilidad de que hoy haya pico y placa? Entonces, la situación es esa, que haya pico y placa. Ojo, porque aquí quitamos la palabra probabilidad. ¿Ok? Solamente digo que haya pico y placa, que hoy un carro tenga pico y placa. Por ejemplo, que el carro de la casa, que el carro de la familia, hoy tenga pico y placa. Esa sería la situación. ¿Ok? Y ahora, ¿qué tiene que ocurrir para que se cumpla que hoy tenga pico y placa? Pues que la placa del carro sea impar. ¿Ok? Dado que hoy es impar. Entonces, aquí estamos separando lo que es la situación de la condición. ¿Listo? Por ejemplo, si nosotros proponemos cuál es la probabilidad de que una persona pueda votar en las elecciones. Situación. ¿Cuál es la situación? Que pueda votar. ¿Qué tiene que ocurrir para que pueda votar? Pues que la persona sea mayor de edad, ¿cierto? Bueno, se cumplan además todos los requisitos, pero básicamente podemos decir que la persona puede votar si es mayor de edad. Entonces miren que una cosa es la situación y otra cosa es la condición. Que la persona sea mayor de edad, tenga más de 18 o más años, ¿cierto? Entonces, ese tipo de, digamos que de términos los vamos a estar utilizando hasta para hacer definiciones, las primeras definiciones de nuestro cuadro de probabilidades. Lo que es una situación y lo que es una condición. ¿Listo? Ok. A partir de ahí entonces definimos lo que es una probabilidad simple. Y decimos que una probabilidad simple es aquella donde existe una sola condición. ¿Listo? Es aquella donde solamente existe una condición. Y una probabilidad combinada, pues es aquella donde existe más de una condición. Aquí es importante que entendamos que yo tengo que definir que hay para la simple, hay una sola condición por cada situación. ¿Por qué lo quiero o por qué hago esa aclaración? Porque vamos a tener ejemplos donde realmente no son situaciones combinadas, sino que son dos situaciones separadas. Y muchas veces, como uno ve dos situaciones, imagina que son dos condiciones que están ligadas. Y no son dos condiciones que están ligadas, son dos condiciones que están separadas. Es una condición para un lado y una condición para el otro lado. Normalmente eso lo vemos cuando hacemos comparaciones de dos probabilidades. Entonces, hay veces que hacemos comparaciones, por ejemplo, que qué es más probable que pase un carro de color rojo o que pase un carro de color blanco.
ahí lo que estoy es comparando dos probabilidades. No las estoy tratando de combinar, sino las estoy es comparando, que es otra cosa. Entonces, en ese tipo de situaciones, vamos a ver que para cada condición o para cada situación, vamos a tener una condición. Y eso lo haría una probabilidad simple. ¿Ok? Entonces, ya en los ejemplos vamos viendo. Pero por ahora, definimos que una probabilidad simple es aquella que tiene una sola condición por cada situación. ¿Listo? Y las combinadas, pues lógicamente, tienen más de una condición por cada situación. ¿Ok? Ahora definimos lo que es una probabilidad simultánea. Entonces, definimos una probabilidad simultánea como aquella en la que se tienen que cumplir todas las condiciones. ¿Listo? Es aquella en la que se tienen que cumplir todas las condiciones. Por decir algo, si nosotros ponemos la probabilidad de pasar en limpio, ¿cierto? Pasar la materia, lo que ustedes le dicen, pasar en limpio un bimestre, entonces la situación es pasar en limpio. Pero vamos a tener una condición por cada materia, porque es que yo tengo que ver que toca pasar español, matemáticas, sociales, filosofía, no sé, ciencia, todas las materias que ustedes tienen que ver, pues cada una de ellas se convierte en una condición. ¿Okay? Cada materia es una condición, porque ¿cuál es la condición de pasar en limpio? Pues que se pase matemáticas, pero también toca pasar español, pero también toca pasar física, pero también toca pasar filosofía, y así, cada una de esas materias se convierte en una condición. ¿Listo? En las simultáneas, entonces, se exige que todas esas condiciones ocurran, porque si la situación era pasar en limpio y una sola de ellas falla, una sola de esas condiciones, una sola de esas materias falla, ya no se cumple la situación, ¿cierto? Que era de pasar en limpio. Entonces, así definimos una probabilidad simultánea. Es aquella donde se deben cumplir todas las condiciones. Y entonces, ¿qué será alternativa? Decimos que una probabilidad es alternativa cuando basta con que se cumpla una de las condiciones. Basta con que se cumpla una de las condiciones. Por ejemplo, un equipo de fútbol necesita obtener un punto en el último partido para clasificarse a una ronda, a la siguiente ronda. Entonces, sabemos que el fútbol pueden darse ganar, empatar o perder. Que ganar me dan 3 puntos, que empatar me dan 1 punto y que por perder no me dan ningún punto. Eso significa que